importancia porque uy, ya salió. Yana, uy, ¿me escucha? Sí, Sí, doctora, doctora, sí se sí. ve. Escucha, doctora. Ya, sí se escucha, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a retroceder acá. Como dónde se fue mi diapositiva, se fueron. Ahí está, ¿me escucha? Ahí está bien, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces, como le decía, fundamentalmente la anticoncepción tiene dos campos importantes. Una, disminuir los embarazos no deseados y también planificar el número de hijos que uno tenga, ¿no? Y la segunda parte más importante, también importante, es disminuir la mortalidad materno-fetal. Generalmente en aquellas mujeres que tienen alguna enfermedad que va a complicar su salud, el embarazo, entonces en estas mujeres estamos en la obligación de proporcionarles un método anticonceptivo. Como introducción les voy a hablar que dice que todos los seres humanos tenemos de tener derecho de vivir una sexualidad de manera libre, placentera y de forma responsable. Según la Conferencia Mundial en Beijing en el 95, la salud sexual y reproductiva implica tener relaciones sexuales gratificantes, enriquecedoras, sin corrección y temor de una infección ni de un embarazo no deseado. Poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos. Tener un embarazo y parto seguros y criar hijos saludables. Eso es uno de los puntos fundamentales que sacaron como conclusión en esta reunión en el año 1995. Imagínense, ya más de 30 años. Los jóvenes estamos en la obligación desde en cuanto tengan, mientras más jóvenes son, darles la mayor capacidad de información y educación necesaria para que conozcan los métodos anticonceptivos y ser responsables y sentirse seguros, evitando riesgos de embarazos no deseados y sobre todo de tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Para planificar el momento adecuado para tener hijos, existen los métodos que todos llamamos, todos conocemos, los anticonceptivos, que consiste en una gran variedad de formas de evitar la fecundación de manera temporal y reversible. Eso es el fundamento principal, es disminuir la fertilidad, pero que sea de forma temporal, porque nosotros sabemos que hay métodos también que son irreversibles, tratar a la gente joven darles métodos reversibles. ¿Cuál es el objetivo? Como ya les dije, el principal objetivo de la anticoncepción es en mujeres de vida reproductiva a nivel de todo el mundo es disminuir la mortalidad materno-fetal, siendo esta el primer pilar de lograr ese objetivo. Si tenemos mujeres menos embarazadas, con menos riesgo, con menos peligros, se va a evitar la mortalidad de estas mujeres, la morbimortalidad, porque a veces un embarazo no solamente va a ser feliz, sino en aquellas mujeres que tienen algún problema médico, va a complicar su salud y va a tener eh, inclusive va a llegar a tener llegar a morir. Pero para entender lo que es la planificación familiar, tenemos que conocer el ciclo menstrual y la ovulación. Y fundamentalmente todos tenemos que enseñar o explicarles a nuestros pacientes y sobre todo ustedes que tienen que saber qué es un ciclo menstrual, en qué consiste el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es todo cambio que experimentan los órganos reproductores femeninos por acción de las hormonas sexuales. Se inicia el primer día del sangrado menstrual y termina el día previo al siguiente ciclo menstrual. Esos días que está entre el primer día
Y el día previo a la siguiente menstruación es el ciclo menstrual. Entonces ahí tenemos que ver cuántos son los días de sangrado fértil, que generalmente son 5 días, de sangrado, que son generalmente 5 días. Los días infértiles son los 5 días subsiguientes a a la menstruación. Y de ahí llegaría desde el día 11 hasta el día 18 los posibles días fértiles, siendo el día fértil fundamental el día de la ovulación, que va a ser el día 14 o 15. Bueno, todos sabemos que la ovulación se produce 14 días antes de la siguiente menstruación. Ahora, ¿qué métodos anticonceptivos conocemos? Hay una serie de métodos anticonceptivos. Bueno, tenemos la clasificación de los anticonceptivos. Tenemos métodos reversibles, que son los que debemos procurar que la gente lo consuma, y los métodos permanentes. Los métodos reversibles tenemos los naturales, los métodos de barrera, los métodos hormonales, teniendo una gama grande en estos métodos hormonales, que son los anticonceptivos orales. eh, Estos chicos que tan tarde, ya. Los métodos anticonceptivos orales, que pueden ser los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos, que eso les voy a dictar posteriormente como por qué se clasifican, por qué se llaman monofásicos, por qué se llaman bifásicos y por qué son trifásicos. Tenemos los inyectables, que pueden ser los mensuales y los trimestrales. Después tenemos los dérmicos, que son los parches, los subdérmicos, que son tanto los implantes subdérmicos de 3 años o de los 5 años, y los aros vaginales, que son combinados tanto estrógenos como progestágenos, todos los que tienen solamente progestinas. Y aquí también tendremos a los anticonceptivos de emergencia. Dentro de luego tendremos también el dispositivo DIU hormonal, que también estaría dentro de los hormonales, pero lo hemos clasificado en otro grupo especial, que serían los dispositivos intrauterinos, que serían los que son los DIU de cobre y los DIUs que tienen hormonas, que es el levonorgestrel. Dentro de estos métodos tenemos también los de larga duración, que aparte de ser reversibles, deberíamos procurar que nuestras pacientes, que nuestras usuarias tengan un método de larga duración, que luego les voy a explicar cuáles son estos métodos de larga duración. Y los métodos permanentes, que ya sabemos que son el bloqueo tubárico bilateral y la vasectomía, que son los métodos que ya son irreversibles. Ahí hay que tener en cuenta también y explicar al paciente y explicar a los usuarios que ninguno de estos métodos son totalmente al 100% efectivos. Uno u otro tienen sus ciertos niveles de falla de acuerdo al momento que lo estén tomando y cómo lo estén tomando y cómo lo estén consumiendo. Entonces, no hay ningún método, un método anticonceptivo al 100% de efectividad. Aquí la eficacia, ¿cómo medimos la eficacia de un método anticonceptivo? La eficacia de un método se mide por el número de embarazos por cada 100 mujeres que usan ese método, pero en un año. Los métodos se clasifican también según su eficacia, también hay esa clasificación, de acuerdo a la frecuencia y el uso, de la manera siguiente. Muy eficaz aquellos anticonceptivos que tienen un embarazo en 100 mujeres de 0 a 0,9 embarazos en 100 mujeres. Eficaz cuando hay un embarazo de 1 a 9 embarazos por 100 mujeres. Después tenemos lo de moderadamente eficaz, que hay una falla de un 20% más o menos, de 10 a 20 embarazos en 100 mujeres en un año. Y los menos eficaces son todos aquellos que tienen más de 20 embarazos por cada 100 mujeres en un año. Así se clasifica, se ve la eficacia de ese tipo de los anticonceptivos. Dentro de los métodos naturales son todos aquellos que no tienen ningún componente químico
ni físico que lo estemos, que se esté alterando la ovulación, ¿no? Tenemos el método del ritmo, que consiste en la abstenencia sexual de las relaciones sexuales en un periodo de tiempo de los días fértiles. ¿Y cómo lo sabemos estos los días fértiles? Viendo por el calendario, tendríamos que hacer hacer una pequeña historia clínica de unos, por lo menos unos 6 meses de ver de una paciente para ver cuál es el que se repite en su ventana fértil y pedirle a la paciente que esos días se abstengan o que utilicen otro método, aunque ellas, o esta gente que solamente necesitan método natural, ni siquiera aceptan el preservativo. Entonces, se les enseña a estas pacientes qué día pueden ser sus días fértiles y se les dice ese método de lo que utilizan. Este tiene un alrededor de un 80% de efectividad, o sea que no son totalmente eficaces, ¿no? Porque tienen más de 20 mujeres que se van a embarazar en un lapso de un año en 100 mujeres. Después tenemos el método de la temperatura basal. Este método de la temperatura basal que también se utiliza para saber cuáles son los días fértiles y cuando queremos que la paciente fertilice, entonces ¿cómo se hace? Se hace a la mujer que se tome la temperatura todas las mañanas con un reposo mínimo de 6 horas, que solamente tome el termómetro, ponga debajo es una temperatura basal, tiene que ser la temperatura oral, que se tome el termómetro, ponga debajo de la lengua y se tome la temperatura todos los días, en una sola hora. Y cuando vea el cambio de temperatura, generalmente que es de 0,5, probablemente ese es el día de la ovulación. Entonces, a la paciente se le dirá, tus días fértiles son tales días. Entonces, ella más o menos ya irá calculando cuándo es el día a ovular y tendrá la abstinencia. Pero ese es un método que la paciente tiene que tener mayor compromiso, tiene que tener un compromiso no solamente de la mujer, sino también de la pareja, porque como le dije, tiene que tener una paciente que no tenga ningún cambio corporal, totalmente en reposo en 6 horas. Y si, no, si hay alguna relación sexual, si hay alguna que se haya levantado, que el niño lloró, que el hijo lloró, lamentablemente esa temperatura basal ya no va a servir. Después es el coito interrumpido, es aquel que se aleja el pene de la vagina antes de la eyaculación. Es un método también que tiene bastante falla. ¿Por qué? Porque generalmente a veces en los líquidos preeyaculatorios ya hay alguna eliminación de algún espermatozoide y puede producir una fecundación si es una mujer que está en su periodo de ovulación. Entonces, también si es efectivo, tiene su eficacia limitada, pero es de muy poca efectividad. El otro método es el método de Billings o el método del moco cervical. Sabemos que los días ovulatorios, tenemos que enseñarle a la paciente que los días ovulatorios va a tener su moco cervical y ella se va a tomar va a extraer un poco de moco de cuello uterino y se va a ver si ese moco es filante, que se puede estirar inclusive hasta 10 centímetros, y es transparente, filante y elástico, entonces probablemente ese día es el día ovulatorio. Los días anteriores generalmente ya va indicando, porque esta filancia del moco no es de la noche a la mañana, va a ir aumentando. Y ya después de la ovulación, ese moco oscilante que se volvió se va a volver acuoso, espeso, y entonces ya va a ya nos va a indicar que la paciente ya ovuló. Entonces, aquí también la paciente tiene que ser muy, muy entrenada, que la pareja colabore y que puedan hacer ese tipo de medición del moco y puedan tener las relaciones esos días que no tengan la filancia del moco cervical.
La Organización Mundial de la Salud a la lactancia materna se lo está considerando como un método anticonceptivo y es un método que dice, según los estudios, tiene hasta un 98% de efectividad. Y es muy bueno porque no es costosa, no sé, cero dólares se gasta y pero acá también tiene que haber un requerimiento, un compromiso también de la pareja, que la paciente tiene que tener completamente la lactancia exclusiva, porque si no tiene lactancia exclusiva, la paciente, este método no sirve. Y a este método se le llama el método de Mela, que es el de amenorrea durante la lactancia. Generalmente dura solamente los 6 meses después del parto. Después tenemos los métodos de barrera los métodos de barrera que son el condón masculino, condón femenino, los diafragmas, los capuchones cervicales y los espermaticidas. El condón masculino, harto conocido por todos nosotros, es un material que debemos tener mucho cuidado, que no se debe ser expuesto al calor, que no se debe utilizar ni tijera ni los dientes, se debe solamente abrir con la yema de los dedos, ponerse el preservativo la erección y tener también retirarlo con cuidado porque puede derramarse el líquido seminal y quedarse y producir, si la mujer está ovulando, puede producirse la fecundación. El condón femenino, que es otro también parecido, es o más grande, con dos argollas, una argolla interna que va hacia el cuello uterino y la argolla más ancha que va a cubrir inclusive todo lo que es el periné femenino y va a ayudar así de esa manera evitar que haya el pase de los espermatozoides hacia el útero y evitar la gestación. Estos dos son los únicos métodos anticonceptivos que, aparte de ser anticonceptivos, son métodos que nos va a proporcionar defensas de las enfermedades de transmisión sexual. El condón masculino, mucho más, aparte de la transmisión sexual de las enfermedades de ETS comunes, que puede ser clamidia, que puede ser la gonorrea, la sífilis, es para el HIV y el PDH, siendo el condón femenino el más efectivo para el PDH, porque como cubre todo el periné, entonces te va a tener mayor protección para haber una complicación de la infección del PDH. O sea que es un método que va a ser protector para el cáncer del cuello uterino. Son los únicos dos métodos que nos van a proteger de esa manera. Los diafragmas, los capuchones cervicales, se deben utilizar para que se tengan su efectividad con los espermaticidas, porque solos generalmente no van a funcionar. Entonces puede ser con los espermaticidas, como sabemos que los espermaticidas pueden ser en pastillas, en geles, que van a tener, va a modificar todo lo que es los espermatozoides y como dicen, espermaticidas lo van a matar a los espermatozoides y ya no va a haber el ascenso y la fecundación. Ahora vamos a ver, dentro de los métodos anticonceptivos tenemos los solo, que son con progestágenos, y los que tienen estrógenos y progestágenos, que son los combinados. Aquí primero voy a explicarles lo que son los métodos anticonceptivos hormonales solo con progestágenos. Consiste en la administración de una hormona que es un progestágeno por diferentes vías. Puede ser la oral, puede ser los transdérmicos, puede ser intramuscular y puede ser a través de la pared uterina, que son los dispositivos intrauterinos con el levonorgestrel, que es una progestina. Su primer mecanismo de acción es impedir la ovulación. Como ustedes todos saben, y repito diciéndoles, el que va a impedir la ovulación es el progestágeno. Eh, tenemos
los tipos de este tipo de anticonceptivos hormonales tenemos en diferentes presentaciones. Tenemos las píldoras, que se llama comúnmente la mini píldora, que es solamente una progestina, que es de 28 tabletitas, y son pastillas que se debe tomar todos los días sin descanso, a diferencia de los combinados, que vamos a ver qué es lo que tienen, cuál es su diferencia. Entonces, la mini píldora es que se toma, solamente tiene progestina y se toma todos los días, se toma en la misma hora y no se debe tener ni retrasos de la hora ni olvidos, porque si no va a haber alteraciones y se va a producir probablemente la ovulación. Y tenemos lo de larga duración, que tenemos los implantes subcutáneos, que es el subdérmico, los implantes, el Implanón, el que dura 3 años, y hay otro que dura 5 años. Las inyecciones intramusculares, que es de progestágenos sólomos, que duran 3 meses, y el DIU hormonal, ¿no? Que dura generalmente 3 años, que es la Mirena. La eficacia anticonceptivo es alta, especialmente los de larga duración. Pues lo que tienen los implantes, esa paciente está casi al 100% protegida para gestar. Y, pero la gran dificultad que estos métodos no van a no nos van a cubrir, no van a proteger ni del VIH ni la ETS. En aquellas mujeres que utilizan este método de larga duración y que tienen alguna forma de que tienen, no tienen solamente una pareja, se les debe aconsejar, estamos en la obligación de aconsejarles que utilicen un método de barrera para evitar este tipo de complicación. La composición de los anticonceptivos orales combinados. Estos fármacos contienen un estrógeno y una progestina. Para lograr su efecto anticonceptivo es que tener estos dos componentes tienen que estar con un sinergismo muy competentes. ¿Por qué? Porque con la mínima cantidad que se está utilizando de progestágenos, si solamente usáramos progestágenos, no lograríamos el efecto que estamos logrando ahora. ¿Por qué? Porque estas pacientes, cuando se usan solamente estos anticonceptivos con muy baja dosis de estrógenos, lo que va a pasar es que estas mujeres van a empezar a hacer goteos, van a hacer spotting. Y con ese spotting, ese goteo, ese fastidio, ese manchado que va a tener la paciente, lo que va a hacer, se lo va a retirar. Entonces va a haber una falla. Por eso, para que tenga un efecto importante de estos anticonceptivos, lo que se tiene que hacer es tener estrógenos y progestágenos. Los estrógenos derivan casi todos de esteroides naturales o de sus metabolitos. Son precursores generalmente los andrógenos que sintetizan los ovarios y en algunos tejidos periféricos, que pueden ser la piel y el tejido graso. Por eso en aquellas pacientes gorditas tienen una buena cantidad de estrógenos. Y eso también a veces no funciona, las pacientes van a alterarse, ¿no? Entonces tenemos que tener otra cantidad de anticonceptivo. Por ejemplo, una paciente más de 80 kilos, tendríamos que utilizar otro método que no comprometa ese desbalance y se puedan embarazar. ¿Cómo participan los estrógenos en el problema de la anticoncepción? Es que estos estrógenos van a estimular la síntesis de los receptores de los progestágenos. O sea, van a abrirse mayor cantidad de receptores de tal manera de que se produzca mayor cobertura de los progestágenos. Generalmente en los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Es el útero, los ovarios, las trompas de falopio y las glándulas mamarias. Su función principal, como ya les dije, es estabilizar el endometrio y con ello lograr
una regulación del ciclo menstrual, tratar de regular de que esa mujer no esté goteando, no esté haciendo spotting durante todo el ciclo menstrual, porque como verán, una mujer que esté haciendo pues spotting todo el mes no va a estar cómoda, y si no tenemos el ayuda de nuestros estrógenos, entonces esa paciente simple y llanamente se va a retirar del método. ¿Qué cosas son los estrógenos? ¿Cuáles son los estrógenos más usados? Tenemos el estradiol, que es un excelente estrógeno natural, más potente, producido en el ovario, pero no es tan eficaz para el anticonceptivo. ¿Por qué? Porque tiene su vida media muy cortita y se metaboliza rápidamente, y la biodisponibilidad es rápida. Entonces, razón por la cual no lo utilizamos como en los anticonceptivos, y más bien utilizamos una forma sintética, que es el etinilestradiol, que es un estrógeno artificial potente y se utiliza en casi todos los anticonceptivos. Es el más utilizado actualmente comercialmente en todos los anticonceptivos. Tenemos que es el etinilestradiol, que puede ser en diferentes dosis, pero su núcleo es el etinilestradiol. Los progestágenos pueden ser naturales, pues de la progesterona natural, o sintéticos, que los llamamos progestinas. Generalmente lo que utilizamos son las progestinas para los anticonceptivos. Estos son muy similares a la hormona principal, a la progesterona. Cada progestina varía de acuerdo al metabolismo y sus efectos. Así tenemos que algunos que tienen receptores de progesterona, y otros receptores esteroideos son, que tienen pueden efecto mineralocorticoide, glucocorticoides y androgénicos. Entonces, de acuerdo a lo que ellos contengan, van a funcionar, van a tener su efecto en la usuaria. Y tendremos que buscar qué anticonceptivo, qué progestina es la que vamos a utilizar a tal o cual paciente. La función principal, como les voy repitiendo, es la anovulación de las progestinas. Es- Son derivados de la progesterona, y se clasifican en dos grandes grupos. Los derivados de la alfa hidroxiprogesterona, que son los pregnanos, que tienen una gran potencia gestagénica y androgénica, y carecen de actividad androgénica y estrogénica. Después son los derivados de la norprogesterona, o sea, son los norpregnanos. Este grupo incluyen a los nuevos progestágenos sintéticos. Poseen una gran potencia progestacional. Estos son generalmente los que son de tercera y cuarta generación. Las progestinas de tercera y cuarta generación son los que son derivados, los norpregnanos. Estructuralmente derivan de la testosterona o la nortestosterona. Existe un grupo un grupo que son relacionados con la aldosterona. Hay un grupo de estas progestinas. También lo clasificamos, se clasificó un tiempo, y aunque también hasta ahora en algunas escuelas lo clasifican también según su secuencia. Fueron los de primera, como acabo de decirles, la segunda y tercera, cuarta generación, son la de primera, los primeros que aparecieron. Los de segunda, los de tercera y cuarta generación son las que están ahorita más aceptadas y las que son más comúnmente conocidas. Pero ahora, últimamente, generalmente ya no se clasifica, ya no se conoce mucho con esta clasificación. Actualmente las progestinas comercialmente, que son más comerciales, son los levonorgestrel, que se encuentran, que son derivados de la testosterona, que son muy buenas, que son antiandrogénicas, por lo que tienen, no, pero estas progestinas no tienen efecto en la piel ni en el cabello.
Ya el levonorgestrel, por eso que vamos a ver aquellas pacientes que tienen este tipo de progestina, generalmente van a tener acné, porque no tienen repercusión, no tienen protección en la piel, y entonces pueden producir este acné. Después tenemos el levonorgestrel, es la progestina que se encuentra en la mirena, en el DIU, el dispositivo intrauterino con hormonas, es el que, es el que se encuentra. El acetato de ciproterona, que fue otro de la progestina que se utilizó y que se encontró desde hace mucho tiempo, y hace más de 35 años, 40 años, entró mucho en boga la ciproterona porque era muy importante, a pesar de que de ser también utilizábamos como anticonceptivo, era utilizado mucho en el problema del ovario poliquístico. Ahora quedándose ya esta progestina ya para esa utilización, ya no tanto, casi limitado, ya como anticonceptivo. La drosperinona, que es un derivado de la espirolactona, como propiedad antimineral o corticoide, posee un efecto antiandrogénico. Inhibe la secreción androgénica ovárica y bloquea los receptores de andrógenos. Es ideal para darle a estas mujeres que tienen, por ejemplo, acné, que tienen mucho a engordar, por ejemplo, por el efecto de los andrógenos, entonces les puede dar ese tipo de progestina, que es la dronsperinona, que se puede presentar en dos cantidades. Hay con menos cantidad de estrógenos y con mayor cantidad de estrógenos. Tenemos el Dienogés, que es un derivado tiene su origen del nortestosterona, tiene un efecto antiandrogénico también. Y la clormanidona es muy similar a la progesterona. Tiene un efecto antiandrogénico moderado, pero es excelente en el síndrome premenstrual, en los cólicos menstruales, y va a ayudar mucho en tratar el acné, va a tratar y la piel, y también va a contribuir mucho en el cabello. Es la clormanidona. Ahora hay el acetato de norgestrel, que es un anticonceptivo nuevo, que se utiliza muy poco como anticonceptivo, y tiene un efecto mucho más duradero. Entonces, todavía está no muy conocido, muy aceptado totalmente, ¿no? Pero ahí lo tenemos como mención. Aquí voy a ver, les voy a explicar por qué le decimos monofásicos, por qué le decimos bifásicos y por qué son trifásicos. Los monofásicos, la píldora contiene la misma concentración de estrógeno y progestinas dura las 21 tabletas o 24 tabletas que puede haber. Tienen la misma cantidad de estrógenos, de 0,03 miligramos de dietiles del estrógeno, y la misma cantidad de la progestina durante todas las 21 tabletas o las 24 tabletas, de acuerdo de 24,4 o 21,7. No varía en cantidad ni los estrógenos ni la progestina. En los bifásicos, la dosis de estrógenos es constante en todas las pastillas, pero las progestinas en las primeras 21 tabletas, que es de 21, la primera mitad de las 21 tabletas tienen una cantidad de progestinas, y la segunda mitad aumentan. Por eso se llaman bifásicos. Vienen en dos fases. Viene la cantidad de estrógenos, la misma cantidad, pero las progestinas varían. La primera mitad tienen una cantidad y la segunda mitad tienen otra cantidad. Los trifásicos son aquellos que aumentan en la segunda mitad del ciclo de las píldoras, y la dosis de progestina cambian progresivamente. En este caso tenemos, por ejemplo, que tenemos 21 tabletas. 21 tabletas tienen la mitad, tiene la misma cantidad de estrógenos, y la otra mitad aumenta un poquito más de estrógenos. Y las progestinas cambian. Los primeros 7 días es una cantidad.
Los siguientes 7 días es otra cantidad y los últimos 7 días es otra cantidad. Son en 3 fases, por eso son trifásicos. Eso es la diferencia entre los monofásicos, los difásicos y los trifásicos. Las ventajas que tienen uno de otro es de repente en aquellas pacientes que tienen alteraciones en el ciclo menstrual para manejar esas alteraciones, esos sangrados abundantes, probablemente en aquellas pacientes manejemos ese tipo de medicamentos que no están usados actualmente con esa facilidad que se utilizaban en cuanto recién aparecieron. Ahora lo que más utilizamos son los monofásicos. ¿Cuál es la eficacia de los anticonceptivos orales combinados? La eficacia de un método anticonceptivo, como les dije, se define con la capacidad de impedir el embarazo y se mide mediante el índice de Pearl, que corresponde al número de fallas de embarazos no deseados, el número de fallas, el número de embarazos que se haya producido en esa cantidad de 100 mujeres al año y que se hayan producido, por ejemplo, 10, 13, 15 o 12 pacientes embarazadas, ¿no? Eso es lo que medimos, que presentan teóricamente en 100 mujeres usuarias durante un año. Ese es el índice de Pearl. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su mecanismo de acción de los anticonceptivos combinados? Los anticonceptivos orales combinados son aquellos que tienen estrógenos y progestágenos. Tienen diversos mecanismos de acción debido a su componente estrogénico y progestágenico. El principal efecto consiste en impedir la ovulación, pero la ovulación, como sabemos, lo impide los progestágenos, ayudados por los estrógenos porque van a ayudar a aumentar los receptores, pero el efecto anticonceptiva es el progestágeno. Entonces, como inhibiendo la ovulación mediante la inhibición de la secreción de las gonadotrofinas por el hipotálamo y estas van a inhibir la producción a nivel de la hipófisis de la LH. La progestina inhibe principalmente la función de la hormona luteinizante, que es la LH, subsiguiente inhibiendo la ovulación. Repito, inhibe la ovulación la progestina, mientras que el estrógeno inhibe la secreción de la FSH, impidiendo la formación del folículo dominante, lo retiene, lo inhibe. No es que no lo deja ovular, sino simplemente no lo deja madurar. La progestina, además de anovulación, estimula el endometrio para no mostrar receptividad y así impide la implantación. La progestina hace un desorden, no hace un crecimiento adecuado en el endometrio. Hay altos y bajos. Por eso, en altos y bajos de esas glándulas del endometrio es que en algún momento van a empezar a sangrar. Ese es su efecto colateral, diríamos, de la progestina. ¿Ya? Aumenta la viscosidad del moco. Aparte de que no produce la ovulación, aumenta la viscosidad del moco, tratando de que este moco espeso hace que tampoco permita el ingreso de los espermatozoides hacia el útero. Y también disminuye la motilidad tubárica. Y ¿qué pasa? Que se hace tan lento el pasaje del recorrido de la tuba, entonces de tal manera inhibe el pasaje rápido hacia la cavidad del útero, de tal manera que el periodo de fertilización que podía ser un poquito más grande, donde se pueda producir la fertilización, eso se va a cortar. Y no hay ese periodo, esa buena ventana y no se va a producir la fertilización o la implantación en este caso. Acá su efecto fundamental de los estrógenos se encarga de controlar el ciclo menstrual, pues estabiliza el endometrio, regulando la menstruación, disminuyendo el sangrado intermenstrual. Eso lo hace ideal a un anticonceptivo.
Pues si tomas un anticonceptivo y no presentas sangrado todo el mes, excelente. Pero si tomas un anticonceptivo y a los 3 días vas a estar sangrando, 8 días otra vez estás sangrando, entonces no es un buen método. Por más efecto anticonceptivo que tenga, pero la paciente no se va a sentir cómoda y lo va a dejar de usar. ¿Cuándo no debemos dar anticonceptivos hormonales combinados? ¿A qué mujeres no podemos indicarle métodos hormonales combinados? En esos casos tendríamos que utilizar otro método que puede ser que puede ser solamente progestágenos o otro método no hormonal, ¿no? Ni- A que toda paciente que tenga cáncer de mama, pacientes que sean fumadoras, pacientes que tengan más de 35 años, aquellas pacientes hipertensas, a pacientes que tengan alguna alteración, un problema cardiovascular, problemas que tengan historia de tromboembolismo, historia tanto de ella o como de sus familiares cercanos de tromboembolismo, no lo debemos usar los anticonceptivos combinados. Con enfermedades del corazón, que pueden ser fin de pecho, infarto, del miocardio, esas no se debe usar. Aquellas pacientes que tengan un accidente cerebrovascular tampoco deben utilizarse. Los pacientes que tienen lupus eritematoso no deben usar estrógenos y progesterona, solamente deben usar progestágenos. Pacientes con diabetes de larga evaluación, mal controladas, aquellas pacientes que tengan problemas visuales tengan algún problema de riñón por el efecto de la misma diabetes, esas pacientes no deben recibir anticonceptivos combinados. Las pacientes que tengan enfermedades hepáticas y aquellas pacientes migrañosas también, y sobre todo las que tengan aura, no deben tomar anticonceptivos hormonales. Y últimamente se dice que aquellas que tengan también enfermedades de la vesícula biliar, las colelitiasis, no deben presentar, no deben consumir. Esas son las contraindicaciones que deben tener presentes en no utilizar este tipo de hormonas, que a veces cuando vienen a la consulta y no sabemos si darles o no darles, qué darles o no darles. Entonces tenemos que tratar de conocer bien estos anticonceptivos y por qué ponerle en riesgo a nuestra paciente si tenemos otras alternativas. Podemos tenerles solo progestágenos y de repente pues podremos utilizar un dispositivo intrauterino, ¿no? No hormonal. O hormonal también, porque el que tiene hormonas también tiene progestágeno, tiene solamente progestina. Entonces, eh, tenemos que conocer estas enfermedades por las cuales no debemos utilizar los métodos combinados. Ahora les voy a hablar un poquito de los anticonceptivos de larga duración, los LARC, son los que debemos utilizar, son los que más pregonamos y los que más debemos utilizar en las pacientes por su comodidad, porque no son dependientes del método, porque se pusieron y ya pues se utilizan o se olvidan de que utilizar o no utilizar un método, embarazarse o no embarazarse, porque ya están protegidas, ¿no? No son dependientes del método. El método es anticonceptivo y son reversibles. Estos son los que debemos también utilizar de larga duración. Provee una protección prolongada sin que el usuario tenga alguna acción. Se puso y ya, pues, le dice, tu té te va a durar 10 años, 12 años, y la paciente está protegida por 12 años. Lo único sí que tenemos que meterle en la cabeza a la paciente que todos los años debe irse a controlarse y tomarse un papá Nicolau y ahí veremos si la T está o no está en su sitio o no. Estos métodos tenemos el DIU hormonal y el DIU no hormonal, que son porque tienen acción prolongada, ¿no? Los DIU hormonales tienen de 10 hasta 12 años, el DIU no hormonal, que hay desde 5 años y hay de 3 años también. Los implantes subdérmicos es el Nexplanon, Limplanon y el Yadele. El Nexplanon es el que tiene dos barritas, no lo tenemos nosotros
con tanta frecuencia, pues sí, el implanón está harto conocido. Y algunas escuelas o algunos centros también se les considera la drosperinona, o sea, a los ampollas de 3 meses como un método de larga data y también las inyecciones combinadas, porque serían de un mes, ¿no? Ya están un mes protegidas, pero no necesariamente son los que más deben reconocerse. Lo de larga duración lo tenemos los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. Y los dispositivos intrauterinos, ¿cómo funcionan? El mecanismo fundamental del anticonceptivo, la T de cobre, es que a nivel del útero, donde está implantado el dispositivo, se va a producir un problema inflamatorio no infeccioso que hace que esta sustancia destruya a los espermatozoides. O sea, actúan como un espermaticida, pero es su acción fundamental. No es, esa inflamación no es infecciosa, ¿ya? Esa es la acción del anticonceptivo no hormonal, de la T de cobre. Los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración son opciones altamente efectivas que requieren acción menos de una vez, mes o ciclo. O sea, se pone, ya se puso ahí y ya tiene todo el mes, todos los 3 meses o todo el tiempo que va a durar ese método. La eficacia no depende de la adherencia del uso perfecto, por tanto, por parte de la usuaria. O sea, el efecto de este anticonceptivo no va a depender de la usuaria, sino se debe ser probablemente de repente cómo se puso o si tuvo pues un dispositivo de repente no está bien puesto por el efecto mismo de las contracciones uterinas pueden ser de repente salidas del sitio donde debería estar el AT de cobre, podría producirse por eso el efecto de un embarazo. Son bien toleradas, sin riesgos o efectos adversos relacionados con los estrógenos. Generalmente estos de larga duración no tienen estrógenos. Ven, la T de cobre no tiene ni estrógenos ni progestágenos. Los implantes solamente tienen progestágenos. El DIU hormonal solamente tiene progestágeno, no tiene estrógeno. O sea, se están liberadas de lo que son los efectos estrogénicos. Porque toda esa gama de contraindicaciones que les he dicho en qué pacientes no usar es por el efecto estrogénico, no por los progestágenos, sino por el efecto estrogénico que va a tener repercusiones en ese tipo de pacientes que les he presentado. Si lo vemos en comparación del costo y la cantidad de tiempo que va a protegerse, va a estar casi igual con el uso de anticonceptivos orales, porque si sumamos y multiplicamos por la cantidad, a veces salen inclusive más baratos que utilizar pastillas mensuales. Estas pacientes siempre deben tener una asesoría y ser bien informadas y informarles los efectos que pueden tener, efectos beneficiosos y los efectos que pueden también comprometer a la paciente, ¿no? Porque existe también la migración de los DIUs, la perforación y todas esas cosas, entonces tenemos que darle una información a la paciente. En algunas pacientes, por ejemplo, en los dispositivos, en el DIU, en el DIU hormonal, en los implantes, a veces hay goteos por la falta de estrógenos, pero generalmente esas alteraciones
se van a ir en los 3 primeros meses y después ya se van a ir regularizando. O darle algún método, algún anticonceptivo o algún ibuprofeno o alguna un AINES, de tal manera de que evitemos ese tipo de sangrado y la paciente va a ser regularizada. Vamos a ver la comparación de los LARCs. Tenemos, por ejemplo, el DIU de cobre, que es la Multilat, y la de té de cobre. La té de cobre es de 380, es la que va a durar hasta 12 años. Y la Multilat, que también es de cobre, esa va a durar 5 años. El implante dura 3 años y el DIU con levonorgestrel dura 5 años. Ya, entonces, eso es la diferencia y veremos cuál de qué de estos métodos quiere utilizar la paciente, ¿no? Que quiere el dispositivo que tiene hormonas o el AT de cobre que no tiene hormonas, que dura más, o que el otro que solamente va a durar 3 años y que después de 3 años se quiere retirar, ¿no? Y el DIU con levonorgestrel que van a durar 5 años. ¿Qué contiene la T de cobre? Como su nombre lo dice, cobre. Y que el implante tiene el etonogestrel y que va a una liberación de 30 a 40 microgramos de etonogestrel al día. Pero el tubito tiene 68 miligramos de levonorgestrel, pero diariamente liberan de 30 a 40 microgramos. Y el etonogestrel de 20 microgramos al día. La tasa de falla, si todo está bien, si no hay ninguna alteración en uso perfecto, es de 0,6%. En el implante es de 0,05 y en el levonorgestrel es 0,2. Si es una forma que no está bien implantada o que no está bien colocado, va a ser una falla de 0,8 y en el levonorgestrel casi no se ve, es de 0,005% y el levonorgestrel también 0,2, porque también ahí también vamos a ver a qué nivel vamos a colocar. Retorna a la fertilidad los tres métodos y retornan inmediatamente retirado el método. No vamos a tener efecto de rebote o efecto de que la paciente no va a menstruar o que la paciente se va a quedar infértil o que va a demorar la fertilidad. No. Quitas el dispositivo, al siguiente ciclo probablemente embarace la mujer. Retiras el implante, probablemente el siguiente mes va a embarazar. Eso va a depender del grado de fertilidad de cada mujer. El DIU de cobre, principales puntos positivos. ¿Cuáles son sus ventajas? El DIU de cobre no tiene hormonas. No interfiere con la lactancia ni con la mayoría de las enfermedades. Es más barato. Podemos poner en cualquier paciente que lo desee, menos en aquellas mujeres que tienen enfermedad inflamatoria pélvica. Una paciente que tiene repetidas enfermedades de infecciones pélvicas o que tengan clamidia y que a todo rato está con problemas pélvicos, en esas pacientes no debemos usar el dispositivo intrauterino porque podremos hacerle una sepsis. Entonces a esas pacientes es mejor no utilizar un dispositivo intrauterino. Es muy lindo, es muy barato, es muy bonito, pero no lo podemos poner porque por el tipo de paciente. Entonces en esa paciente le ofreceremos otro método. El implanón o los implantes, la reducción o disminución de la dismenorrea, aquellas pacientes que tienen mucha dismenorrea, entonces con este método pueden mejorar. Reduce el síndrome premenstrual. No, también no interfiere con la lactancia ni con la mayoría de las enfermedades. Podemos utilizar este método. En este sí, mucho más amplio, podemos utilizarlo en aquellas pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pélvica, podemos utilizar el implante. Tiene mayor eficacia anticonceptiva. El DIU de levonorgestrel tiene disminución de la dismenorrea, igual que el implante,
La reducción es en el 90% de los sangrados. En estas pacientes que tienen sangrados menstruales abundantes, podemos utilizar esto disminuyendo en casi el 90% de estas mujeres el sangrado menstrual. No interfiere tampoco con la lactancia ni con casi toda la mayoría de las enfermedades. Lo podemos utilizar. ¿Cuáles son los principales efectos adversos comparando el DIU de cobre, el Implanon y o levonorgestrel? El, el DIU de cobre puede alterar el patrón menstrual. ¿Cómo? Como si la paciente menstrua 5 días, de repente va a menstruar 6 días. Entonces va a aumentar. No en todas, pero va a cambiar. Puede provocar cólicos menstruales. Pues entonces en aquellas pacientes que tienen dismenorrea marcada, no podemos utilizarlo porque probablemente va a aumentar, salvo que utilicemos un medicamento que inhiban ese tipo de molestias, ¿no? De ese tipo de cólicos y tiene un riesgo de expulsión del 2 al 5%. Por eso tenemos que ir controlando a estas pacientes, enseñarles, hacerles su conducta, decirle, cuando le pones el dispositivo, lo puedes ver a la semana, puedes hacerte de repente una ecografía para ver si está bien puesto a los 3 meses y después, posteriormente, anualmente debemos vigilar a estas pacientes. Es verdad que ya se olvidaron que tienen su dispositivo, pero debemos enseñarles y hacerles que anualmente se hagan la vigilancia de su dispositivo intrauterino, junto con la toma de su papá Nicolau. El implante, hay alteración del ciclo menstrual, a veces hay goteos en estas pacientes. Y en estas pacientes generalmente hay que decirles que ayudarles con otro algún método para tratar de regularizarlo. Estas pacientes hay un 5%, hasta un 15% de pacientes que van a presentar acné, la cara van a llenarse de acné. Es una de las contraindicaciones, no una contraindicación, es una desventaja que hay muchas mujeres que se hacen retirar por este tipo de alteración. Y en otras pacientes va a haber también dolor por la acción de la progesterona, dolor de las mamas, y hay un buen porcentaje de pacientes presentan cefalea. Entonces, si tiene mucha cefalea y si tiene mucho dolor de mamas, no calma con la medicación que se les da, entonces lamentablemente tenemos que retirarlo. Y es una pena porque es un método muy caro. El DIU con levonorgestrel también, y si va a tener igual que el Implanon, que va a alterar el ciclo menstrual, va de repente presentar goteitos, pero generalmente lo que va a producir es amenorrea, este tipo de pacientes. Va a tener el acné también en un 15, más o más de un 15%. También hay un riesgo de expulsión igual que el DIU, hasta en 2 a 5%. ¿Por qué? Porque es una cosa extraña que está dentro del útero. Entonces, ¿el útero qué hace? Se contrae y al contraerse puede expulsarlo, puede movilizarlo y eso pues produce una expulsión, ¿no? Y transitoriamente va a producir mastalgia y cefalea también en estas pacientes. Entonces, ese tipo de efectos adversos hace que estas pacientes a veces hablen y digan y sean candidatas a que se les retire, ¿no? Pero antes de retirarlas tenemos que hacerles algún método, a la consejería o algunos medicamentos para que disminuyan ese tipo de molestia y sigan pues con su método, ¿no? Aquí le voy a dar una eficacia de los métodos anticonceptivos en su totalidad. En un trabajo que se hizo, vemos que los preservativos tienen en 100 mujeres, más o menos 18 mujeres van a embarazar. Tiene una tasa de continuidad en un año solamente un 43%. Después el 60% lo van a abandonar y se olvidaron, se rompió y no lo utilizan. Las píldoras
va a haber un riesgo de embarazo hasta un 9% en 100 mujeres en un año. Entonces, van a ser utilizadas casi en el 67%. No llegan, mira, ni siquiera al 80%. Les duele la cabeza o se olvidan o cambian de vida y entonces lo dejan de usar. Los inyectables, 100 mujeres al año se pueden embarazar. Y estas también, o por el efecto del dolor o porque tienen el efecto de sangrados, también van a abandonar y llegan solamente un 56% que van a continuar. El resto lo abandona, casi la mitad. El DIU de cobre va a haber de 0,8 a 8 en 1000 mujeres al año. ¿Ya? 8 mujeres hay 1000 mujeres al año se van a embarazar, llegando a continuar hasta un 78%. Pero muchas causas te hacen retirar, o porque aumenta el sangrado, o porque aumenta el dolor, o porque les dijo la vecina, o porque les dijo la comadre que no, que no deben utilizar eso, lo sacan. Y como es un método barato, entonces eh, lo hacen sacar. Y si es mucho más puesto por una institución pública, peor todavía, se lo saca. Las ligaduras, como le decía yo, hasta 5 mujeres en 1000 mujeres en un año pueden embarazar. Más es en aquellas pacientes que tienen, la ligadura se hizo en el posparto inmediato o durante las cesáreas. Esas corren más riesgo que aquellas mujeres que se hacen la ligadura durante en un intergenésico. Con aquellas mujeres que ya no están, por ejemplo, tienen 7, 8 meses, un año, 2 años, su hijo, y que se hace la ligadura, en esas tienen menos riesgo de embarazo. El DIU con levonorgestrel, hay 2 mujeres en 1000 mujeres al año que pueden embarazar. Tiene una cobertura de más o menos un 80% de pacientes que van a continuar. El implante también es un 84% nomás porque hay mujeres, en esto es más todavía, en estas mujeres es un 84% de pacientes que por efectos de cefalea, de acné, del del spotting es que se hacen retirar, no lo aceptan. Entonces, hay los que más tiempo lo tienen. Aparte de la ligadura y la vasectomía, que pues es ya casi al 100%. Todavía está ligada y ya lo atienden hasta el 100%. Alteración del patrón de sangrado menstrual en solo progestinas. ¿Ya? ¿Cómo se altera la menstruación en aquellas mujeres que solamente usan progestinas? Amenorrea es de un 22 a un 40% con el implanón. Se ponen el implanón y más o menos de un 22 al 40% que no ven menstruación durante los 3 años. El Ceracete, que es solamente las pastillitas de solamente progestágeno, hay de un 20 al 50% que van a presentar amenorrea. El DIU con el levonorgestrel es del 20 al 60%. Y la drosperinona de 50% a más van a presentar amenorrea. Sangrados infrecuentes van a ser de 30 a 40%, el implanón, el ceracete va a ser de un 30 a 40%, el DIU de 10 a 30, la drosperinona no se ha visto, no lo describe. eh, En un sangrado normal, regular o normal que van a presentar su menstruación, en el implanón va a ser en un 20%, en el ceracete un 40%, en el levonorgestrel de un 10 a un 50%. En aquellas mujeres que tienen un sangrado desfavorable, frecuente y más prolongado, hasta un 24 por ciento,
y hasta un 17,7 de uso de sangrados prolongados. Van a presentar estas pacientes sangre, sangre, sangrado con spotting marcado hasta un 17 al 7% de pacientes. El Seracete de un 15%, un 5% es frecuente, más del 10% prolongado. Un 5% van a presentar así sangraditos frecuentes y un 10% en aquellas pacientes de un sangrado prolongado. Igual el levonorgestrel y también el ladrosperinona de un 10 al 26% sin separación, sangran. Este es ladrosperinona, esta es la ampolla de los tres, la ladrosperinona es la ampolla de los 3 meses, ¿ya? Después del inicio del número de días de sangrado, en 90 días después del inicio del uso del método, tenemos que, van a sangrar de repente 13 a 16 días. O sea, medio ciclo de que normalmente podría estar sangrando. El Seracete generalmente es 14 días, pero es un lapso de 90 días. Después probablemente se va a regularizar. El Levonorgestrel de 18 a 35 días y el Ladronsperinona de 10 a 20 días. En estas pacientes que tienen ese tipo de alteraciones, de sangrado, de molestias, de cefalea, de manchados frecuentes, de molestias de mastodinia, en estas pacientes podemos utilizar los AINES. Y dentro de los AINES el más importante es el ibuprofeno. ¿Cómo utilizamos? Utilizamos 800 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas por 5 días. Y así de repente utilizamos en un ciclo, de repente en el otro, y de repente en el tercero ya no presenta ese tipo de alteración. Poco a poco se va a ir regularizando. El ácido mefanímico es de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días también. También podemos utilizar los antifibrinolíticos, que es el ácido tranexámico, que es 500 miligramos cada 12 horas también por 5 días. Eso, y si fuera mucho más sangrado, podemos acompañarlo con el ibuprofeno. Y si es que el sangrado no podemos ponerlo otro y queremos de repente regularizar, podemos utilizar píldoras de etinil, estradiol más progestinas, anticonceptivos por unos 3 o 4 ciclos, acompañado del anticonceptivo que tiene por una buena cantidad por unos 3 meses y probablemente ya se va a regularizar en ese lapso. Y si no se regularizan, pues con el dolor del alma tendríamos que retirar. También podemos dar estrógenos nada más, porque como están con progestágenos, entonces le damos estrógenos para regular ese endometrio y que deje de sangrar. El tamoxifeno también se utiliza, pero en menor intensidad. Generalmente mejor no lo utilizamos. Y se ha visto que la doxiciclina, con qué efecto, si la doxiciclina es un anticonceptivo, pero es un antibiótico, pero cómo funciona inhibiendo eso, no lo he encontrado, he buscado para ver la descripción, pero no he encontrado, pero se utiliza y lo utiliza por 5 días y tengan por seguridad que en 3 o 4 meses la paciente deja de tener esos ciclos irregulares. Básicamente, estos son los métodos que debemos utilizar antes de utilizar, de tratar de retirar, decir, bueno, terminamos, se acabó, te quedas sin anticonceptivos, porque lo vamos a tener desprotegida a la paciente. Se dice que el peor método anticonceptivo es el que no se usa. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar un método anticonceptivo, como les dije al inicio de la presentación, que no solamente tiene un efecto anticonceptiva, que no solamente tiene un efecto para disminuir el nacimiento de niños, sino para disminuir la mortalidad materno-fetal a nivel mundial, porque mujer que no embaraza, mujer que no se expone a una cierta enfermedad, a ciertas enfermedades, y por lo tanto, pues de repente estas enfermedades comprometen su vida, entonces esas pacientes no deben embarazar. Y básicamente estos productos es para eso.
un método como método anticonceptivo para limitar la cantidad de hijos que uno quiera tener,